Listo. Que hermanos, Dios los bendiga. Amén. Cristo resucitó, alabado sea el Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Hermanos, gracias por estar nuevamente aquí con nosotros. Nos sentimos gozosos, bendito sea el Señor. Hermanos, ¿quiénes han venido a escuchar la bendita palabra del Señor? Amén. Recuerden, hermanos, que la palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, hermanos. Y el día de hoy hay gozo, hay esa luz en nuestro corazón. Hoy se está conmemorando en todo el mundo, entre todas las religiones, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó hace miles de años atrás, ya lo sabemos, pero hoy se está celebrando que Él resucitó. Esta semana se celebró eso, ya vamos a hablar más adelante al respecto, hermanos. Por hoy el Espíritu Santo el día de hoy nos convoca a todos y cada uno de nosotros para que abramos nuestro corazón, para que vengamos con ese amor, que tomemos un bolígrafo, un papel, para que apuntemos todos estos versículos que el Espíritu Santo nos va a dictar el día de hoy. Vamos a buscar la palabra del Señor y la vamos a encontrar en el libro de Job. Libro de Job capítulo 2. Libro de Job capítulo 2. Gracias nuevamente a todos y cada uno de vosotros, los que nos han dado permiso de ingresar a vuestros hogares a través de estas ventanitas, en directo y en diferido. Gracias por los que estamos aquí y vamos también a orar por los que vienen en camino, y para todos los que se van a conectar en este momento con la bendita palabra del Señor. Hermanos, ya me conocen, Iván Giraldo. Lideramos este grupo bíblico que se llama Adonai Jirá, desde aquí, desde Oakland, California. Para todos y cada uno de vosotros, bienvenidos y muchas bendiciones. La palabra del Señor la vamos a encontrar en Job capítulo 2. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor escrita está ahí, dice así: aconteció otro día. Fue otro día. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás y dijo: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo la mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice la palabra del Señor: en todo esto no pecó Job con sus labios. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, en tu mano nos ponemos el día de hoy, Señor, para que nos perdones todos y cada uno de nuestros pecados, Padre. Queremos estar involucros delante de ti, delante de tu presencia en este momento, porque sabemos que no estamos solos, Señor. Tu palabra dice categóricamente que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tu presencia está aquí, oh Padre Santo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te pedimos, Padre Celestial, que nos hables con el poder y la autoridad que tiene tu palabra, Señor, en este día. Conscientes de que no soy yo quien habla, sino tu Santo Espíritu, Señor, a través de este humilde siervo, Señor. Te pido, Padre Santo,
Que unjas a tu siervo con tu palabra, Señor, y respalda a tu siervo, Señor. Respalda este estudio el día de hoy, Padre Celestial. Te pedimos por todos los que estamos aquí, Señor. Te pedimos por todos los que vienen en camino, Señor. Y por todos los que se van a conectar en este momento para recibir este maravilloso y majestuoso mensaje de salvación, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por tu pueblo santo Israel, el cual está siendo atacado, Señor, por aquellos que han ocupado su tierra, esa tierra preciosa que tú le diste a este tu pueblo Israel, Señor. No son ellos los ocupas son los otros. Y eso lo sabemos, Padre Celestial. Te pedimos por todas las personas que están enfermas, Señor. Por todos los que tienen cáncer, Señor. Por los que tienen SIDA. Por todos aquellos que tienen esa cantidad de enfermedades, Padre Celestial, que han sido opacadas, Padre Santo, por esta pandemia que ha surgido en el mundo, poderoso Dios. Te pedimos por aquellos ancianos, esos padres, esas madres, Padre, que han sido abandonados por sus propios hijos, Señor, incluso en sus propias casas, Padre Celestial. Que aún ellos estando en esas casas, Señor, con toda la familia, se sienten solos, abandonados, poderoso Dios. Te pedimos por estas personas, Señor. Por esos hijos que han abandonado a sus padres, Señor. Por esos padres que han abandonado a sus hijos y a sus madres. El día de hoy, Señor, nos ponemos en tus manos. Padre, lleno de tu Santo Espíritu, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén y amén. Amén. Tomemos asiento, hermanos. Hermanos, siempre pedimos ese respaldo de Dios para llevar la bendita palabra del Señor. Hermano, estamos aquí es para llevar la bendita palabra del Señor como lo hacemos todos los días. Todos los días a través de las redes sociales, hermano, nosotros estamos llevando la bendita palabra del Señor. Les estamos enviando un manjar, un delicioso desayuno espiritual todos los santos días. Quizás a muchos no les gusta, pero nosotros lo estamos llevando. Y más este siervo que ustedes conocen, que tengo mucho que agradecerle a Dios. Y esto no lo hago por mí solo, hermanos. La palabra del Señor misma lo dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena y majestuosa voluntad. ¿Quién dice amén? Entonces estamos aquí, es por eso, hermanos. Estamos mirando algo muy hermoso de lo que nos dice la palabra del Señor. Y ahora ya hemos hablado sistemáticamente del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y no vamos a parar. Ese es el mensaje, hermano. Ese es el mensaje de salvación, hermanos. Vamos a hablar, hermano, de algo muy importante el día de hoy. Job. Conocemos la historia de Job. Hermanos, hoy día, el mundo a través de muchas religiones están celebrando la famosa Semana Santa. Eso es lo que está celebrando el mundo el día de hoy, hermano, porque hoy termina básicamente. Incluso estamos mirando ahí en nuestro calendario que no termina hasta el lunes. Porque pues si ustedes lo pueden apreciar, se van a dar cuenta que la Semana Santa no termina hasta el lunes. Ya le adhirieron otro día. Hermano, estas religiones siempre han querido mostrar la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y que resucitó. Porque ahí es donde nosotros nos podemos a pensar, hermanos, de que todo el mundo, todas las religiones saben de que mi Señor Jesucristo pasó por todo esto. Claramente lo reconocen, hermano, y que resucitó y ya está ahí. A mi Señor Jesucristo no lo recordamos sino el día 24 de diciembre, que nació, y luego en estas fechas. Pero que resucitó, hermano, y eso es lo único que dicen, ahí sí ya se acabó todo. Pero no hablan, hermano, de que mi Señor Jesucristo resucitó, que ya no está colgado en esa cruz, que mi Señor Jesucristo resucitó y dejó unas promesas, esas promesas para los justos y también para los injustos. De que en Él nos iba a suceder a todos y cada uno de nosotros. Ahora, deberían de hablar en este momento, no solamente de la muerte, pasión de nuestro Señor Jesucristo, sino de que Él resucitó. ¿Y qué es lo que están hablando este día? ¿Qué se está celebrando este día, hermano? Lamentablemente nos están hablando
Nos están hablando de algo fatal. Las religiones como tal, los pastores, los predicadores, sean mujeres, hombres, que Dios está llenando del Espíritu Santo, porque la misma palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos derramaré mi Espíritu Santo, dice en Hechos y en el libro de Joel. Y en este momento Dios está levantando hombres y mujeres de las bancas de las iglesias, porque en las iglesias lamentablemente no están llevando el mensaje de salvación. Y digo muchos, no todos, gracias al Señor. Ahora miramos, hermano, que lo que deberíamos de hablar es de eso, del arrebatamiento, de la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de sus promesas para los justos, los injustos, porque Dios no nos manda, en la palabra del Señor, no nos manda a ninguno de nosotros a celebrar una Semana Santa. Dios nos manda y nos llama a vivir una vida santa. ¿Quién dice amén? Amén. Dios nos manda a vivir una vida santa, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos dejó promesas. Él nos dejó promesas. Él nos dejó promesas y en la palabra del Señor dice en Juan 14, capítulo 14, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. Esa es una de las promesas que mi Señor Jesucristo nos dejó a nosotros. Y en eso es lo que nosotros debemos basar nuestra fe. Dice Juan 14, versículo 1, 3, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quién dice amén? Entonces, esa es una de las promesas que mi Señor Jesucristo nos dejó a nosotros. Buscamos, hermana, la Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Donde vamos a encontrar, hermano, si esa fue la promesa, esas son las promesas que deberían de hablar todos los religiosos en este momento, todos los evangélicos, todos los cristianos. Miren que estamos diciendo parte por parte. Los religiosos, evangélicos y los cristianos. De eso es lo que deberíamos de hablar, de las promesas de mi Señor Jesucristo. Esas son las promesas, dice la palabra del Señor, que si en Juan 14, 1, 3, esa promesa preciosa del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo que acabamos de leer, Juan 14, 1 al 3, también podemos mirar, hermanos, qué es lo que nos depara, qué es lo que nos depara a todos si nos desviamos del camino de Dios, si andamos en contra de las normas de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo, no lo vamos a leer todo, el versículo 9, dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermano, está hablando, bienvenido hermano Beto, bienvenida hermana Socorro, Dios la bendiga. La palabra de Dios nos dice que no todo el mundo nos vamos a ir en el día del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejemos engañar, hermanos. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y dice, y hay una lista, hermano, no es rey. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Pero la palabra de Dios misma, no se trata de que yo esté señalando a nadie, porque yo estuve ahí. Y la misma palabra nos dice, nos recalca en el versículo 11, dice, y esto erais algunos de vosotros, dice, y esto eras algunos, mas ahora habéis sido lavados. Nosotros que estamos aquí no estamos señalando a nadie. Yo personalmente lo digo, y no sé si usted, hermano o hermana, estuviste ahí, pero yo estuve ahí, la palabra de Dios me lo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de mi Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Por esa sangre que derramó mi Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, somos lavados, somos justificados, hermanos. ¿Quién dice amén? Por eso, hermano, tenemos que tener en cuenta eso, hermano. Y si usted se va y lee Mateo capítulo 8, versículo 12, también se va a dar cuenta, hermano, que de lo que habla mi Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo nos dejó promesas tanto para los justos como para los injustos. Y eso es lo que tenemos
Eso es lo que tenemos que mirar el día de hoy, hermanos. Ahora, hermano, lo que acabamos de leer. Aquí hay algo muy importante de lo que está hablando. Yo le invito a que usted lea el libro de Job. Yo le invito. Pero aquí dice en el versículo 4 del capítulo 2 de Job, dice, respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Qué quiso decir Satanás cuando respondió a Dios piel por piel? Y nos vamos a basar, no nos vamos a quedar en esta partitura de la palabra del Señor. El libro de Job, después de que Job había pasado su primera prueba, si nosotros nos vamos a Job en el capítulo 1, nos vamos a dar cuenta, dice la palabra del Señor. En el capítulo 1, versículo 6, dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ya conocemos la historia de lo que sucedió cuando dice mi Señor Jesucristo que tú me incitaste a dejarlo en la ruina a Job. Como ya cuando Satanás le quitó todo lo que él tenía fincas, tenía, me imagino, sus buenos bueyes, camellos, tenía de todo él, tenía 7 hijos, 3 hijas, estaba bien, él iba bien, era un magnate en ese entonces. Quizás él era un Donald Trump en ese entonces. Pero entonces el mismo Satanás le dijo, estira tu mano sobre él, y verás que él va a blasfemar de tu nombre. Y le dijo, sí, yo te doy permiso, vaya. Pero ¿qué fue lo que le contestó Job a Dios cuando él fue arruinado totalmente? Y en el 21, capítulo 1, versículo 21 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Hermano, ahí nos vamos a quedar. Ya el resultado de todo esto, de esas reuniones que tuvo Satanás allá con Dios, Job tenía que soportar esta segunda prueba. Y esto lo explica bien en el capítulo 2 y versículo 6, donde dice el versículo 4 y 6. Y dijo, respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Está hablando aquí, mire quién están hablando. Está el Dios Todopoderoso y el diablo. Ya conocemos quién es él. Por eso cuando él habla piel por piel, cuando respondió a Satanás, a Dios, nos vamos a dar cuenta, hermano, de cuando nosotros somos fieles al Señor, cuando nosotros respetamos al Señor, debemos ser fieles en las buenas y en las malas. Pues ahí se escucha mucho en los matrimonios, que vamos a ser fieles en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza. Eso es lo que quiere Dios contigo. Lo que Dios quiere contigo es eso, lo que la gente no quiere, compromiso. Los mismos hombres no quieren compromiso ni con sus propias mujeres. Ya hoy los hombres ya no quieren casar. Y ya han tergiversado el matrimonio, por eso lo quieren hacer de otras formas. Las mujeres lo quieren hacer de otras formas, el hombre también. Pero Dios lo que quiere es esa comunión con Él. Por eso la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice claramente, dice que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y cuando Él dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, cuando dice hacedores de maldad, dice malditos o anatema, como tú lo quieras decir, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y ya hemos hablado de esa palabra, nunca os conocí. Es que nunca han tenido esa comunión con Dios. No han tenido esa intimidad con Dios, y eso es lo que Dios quiere. Que tengamos una intimidad con Él, como la tuvo Job con Él y muchos de los que están en la palabra del Señor. Y ahí es donde nosotros nos tenemos que afianzar
delante del Señor. Hermano, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Y lo digo yo, cuando estuve en esos angustiosos tiempos, cuando pasé por los hospitales, tanto en Madrid, en España, como aquí en los Estados Unidos, en Oakland, en San Francisco, cuando pasé con los angustiosos, no solamente yo, sino mi esposa. Sino mi esposa, que le tocó que vivir con todo esto, y yo le agradezco de antemano nuevamente. Y dicho sea de paso, gracias a todos los que me colaboraron cuando yo estuve pasando por esos trágicos momentos, hermano. ¿Ya? ¿Y qué pude ver yo cuando estaba en esos hospitales? Vi muchas personas, y entre ellas personas muy ricas. Personas muy ricas, y ahí donde yo vi que el diablo no se equivocó cuando dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Mucha gente, hermano, de estos ricos intentaban sobornar a los mismos médicos para que la operación se hiciera rápido o para que consiguieran ese trasplante de médula ósea, hermano, y eran ricos. Y los vi pasar muchos de ellos por mi lado. Y yo lo único que buscaba, hermano, era que Dios tuviera misericordia de mí. Y a pesar de que yo no era un creyente en ese entonces, yo me entregué al Señor. Dios me dio ese tiempo de entregarme al Señor. Y ya me han dicho, en tantos días te vas a morir. Y yo le di gracias al Señor. Y me arrodillé, y lo único que le pedí es que me perdonara todos mis pecados. Pero yo en ningún momento le dije al Señor, Señor Samba, no, aquí ya no hay nada lo suficientemente bueno para querer vivir. Aquí no hay nada lo suficiente bueno para uno decir, me quiero quedar aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque para nosotros los cristianos, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién dice amén? Y ahí es donde nosotros debemos basar nuestra creencia, nuestra fe, hermanos. Debemos entender eso, hermanos. No nos engañemos nosotros mismos, no queramos engañar a Dios. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 7. Dice la palabra del Señor, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Quién dice amén? Amén. La gente cree que con ser bueno ya vale, hermano, sabiendo que todas las cosas, la misma palabra dice que todo lo bueno que nosotros tengamos, que todo lo bueno que nosotros creamos ser, son trapos de inmundicia para Dios. Eso dice la palabra del Señor, no lo digo yo, hermanos. Debemos entender claramente eso, hermano. ¿Qué es lo que están haciendo los religiosos hoy en día? Hoy, básicamente hoy. Ya celebraron la Semana Santa. Y la palabra de Dios no nos invita a celebrar la Semana Santa, nos invita a vivir una vida santa. ¿Quién dice amén? Amén. Por eso ellos llevan años vendiéndonos la historia, vendiéndonos la moto de la famosa Ishtar. Si usted puede mirar el calendario de su teléfono, ¿qué se celebra hoy? El día de Ishtar. Y mañana lunes de Ishtar, o sea que le acomodaron otro día más al calendario. Esa Ishtar también fue llamada Astarte o también se llamó Inanna. Así se llamaba. Y lo más irrisorio el día de hoy es que hoy se está celebrando un conejo que se supone que pone huevos. Es irrisorio eso. Y hoy en día eso, en vez de hablar, ya resucitó y ahí se acabó ya. Ahí ya nos olvidamos de mi Señor Jesucristo. Pero estos religiosos, hermanos, ni siquiera se la creen. Y esto hay que decirlo. Porque hoy estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Esto hay que decirlo. Y si usted va a las redes sociales, y busca qué fue lo que dijo este religioso de allá de Roma, el día 30 de enero de 2023, este año. Búsquelo tranquilamente. Que ni siquiera se la creen. Él mismo, estando abiertamente con cámaras de televisión, con de todo, lo estaban grabando, todo el mundo lo estaba grabando. Y de su sotana, ese religioso sacó un pequeño viacrucis. Yo no estoy mintiendo, estoy lleno del Espíritu Santo y esto hay que decirlo. La gente tiene que conocer qué fue lo que este hombre dijo.
y sacó el Vía Crucis y él dijo, este fue el peor fracaso de Dios. Y esta semana lo vimos, celebrando el Vía Crucis. Ni siquiera se la cree él mismo. Y esto hay que decirlo, hermanos. Este hombre nunca usa la Biblia. Y lo conocemos. Él basa su creencia y le da a creer a todo mundo en un catequesis. Un catequesis donde fue cercenado el segundo mandamiento. No adorarás imágenes. Y en el catequesis nunca lo vas a encontrar. Porque hay que decirlo, hermano, las cosas como son. Por eso la palabra de Dios la acabamos de leer. Gálatas 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, de eso también segará. Las cosas que están sucediendo, que se han querido burlar de Dios, Dios inmediatamente ha puesto el puño sobre ellas. Pero otra vez lo recalcamos. ¿Qué está pasando en Nicaragua? En estas procesiones llegó la policía, dejaron esas imágenes tiradas ahí en la calle, todo el mundo corrió. ¿Dios hizo algo contra la policía? ¿Dios hizo algo contra este presidente Daniel Ortega y su esposa? ¿Por qué? Porque esas no son cosas de Dios. Y hay que aclarar eso, hermano. Pero que ahora, ¿qué es lo que está sucediendo, hermanos? ¿Qué está sucediendo el día de hoy? La gente se quiere burlar de Dios. Y el enemigo está sonriente. Y mucha gente no quiere tener esa coinonía con Dios. ¿Por qué? Porque ya han hecho pacto con sus imágenes. Han hecho pacto con el diablo. El mismo Satanás, que es lo que estamos viendo actualmente, no solamente lo que hemos nombrado, hermanos, sino que estamos viendo muchos de sus ídolos, cantantes, entre comillas, incluso evangélicos, hermanos, que se han convertido en verdaderos sacerdotes de Satanás, llenando estadios, llenando sinagogas, llenando iglesias, y lo estamos viendo, mostrando imágenes diabólicas, porque hay que decirlo, en el nombre de mi Señor Jesucristo, y lleno del Espíritu Santo tenemos que decirlo, que esta gente lo que está haciendo es proclamando a voz en cuello que están comprando almas. Y si quiere buscar en las redes sociales, lo dijo este hombre que le están haciendo el día de hoy, que se llama Bad Bunny, el conejo malo, que él mismo está comprando almas, sacerdotes de Satanás. Solamente miren eso, que están mostrando en esas audiencias que ellos hacen, en los conciertos. Por eso, hermano, nosotros tenemos que mirar cómo estamos viviendo el día de hoy para con nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia, hermano, iglesia que le falta amor, le falta fe. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy en este mundo que se está tornando de mucha maldad. Y pase lo que pase, hermanos, tenemos que hacer como hicieron estos tres hombres, Mesach, Sadrach y Abednego, que no se hincaron ante las imágenes y fueron lanzados a ese horno de fuego. Y de ahí lo libró el Señor. También como Daniel que fue tirado a la fosa de los leones. ¿Por qué? Porque habían dicho que no había que proclamar, orar a Dios, sino al rey en ese entonces. Pero miremos ese pueblo fiel, Israel, en este momento, que a pesar que le llueven las balas, que le llueven los misiles, están allá pegados, allá en lo poco que queda del templo de Israel, el muro de los lamentos. Y nosotros como cristianos todavía ni siquiera nos ponemos a pensar en venir y postrarnos delante del Señor, no solamente el domingo, todos los días. Serle fiel a Dios, más ahora que hay tanta maldad. Acompáñenme a Mateo capítulo 24, porque la palabra de Dios lo dice. Mateo 24, versículo 12 y 13. Porque dice la palabra del Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Quién dice amén? Amén. Hermano, hay que decirlo. Si usted verdaderamente es un siervo de Dios y fue llamado por el Señor, hermano,
Póngase la coraza, esa coraza del Espíritu Santo, ese yelmo. Y hay que batallar, siga la batalla, hermanos. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos, hermano. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Guarde esa palabra en su mente y en su corazón. Y si tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia el día de hoy. Porque tú eres una iglesia, Señor. Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Amén. Dice la palabra del Señor Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Quién dice amén, hermanos? Porque Amén. de eso es lo que hay poco hoy en día, hermanos. Nos llenamos la boca, hermanos. Muchos predicadores, hermanos, al leer este pasaje de la Escritura podrían pensar que se refiere a la gente perdida, a la gente que está allá afuera. Pero no, hermanos, lamentablemente Dios se está refiriendo en este tiempo, hermanos, a las iglesias cristianas de hoy en día. Ya sabemos qué es lo que pasa con la gente de afuera, con los que no quieren recibir a mi Señor Jesucristo, con aquellos que no quieren esa comunión con Dios, hermanos. En este tiempo en que las doctrinas falsas y los conflictos se acrecientan, lo estamos mirando, hermano. Tenemos que ser ciegos para no darnos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo. Por esto no es que estamos mirando que mi Señor Jesucristo está diciendo, y Él se refiere a la maldad en los mismos cristianos que no obedecen a Dios y no ponen en práctica los dos principios principales. ¿Cuáles son los dos principios principales? Acompáñenme a Mateo capítulo 22. Si tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia el día de hoy. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 22, versículos 37 y 39. Mi Señor Jesucristo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Pero esto es lo que dice en la palabra del Señor. En ese catequesis solamente amarás a Dios sobre todas las cosas y ya está. Hay que decirlo, hermano, como es. Acompáñenme a Lucas capítulo 21, donde debemos comprender que Dios espera amor, fe, lealtad y obediencia, hermano, no de los inconversos y rebeldes, hermano. Dios no espera eso de los que están en las calles, de los que dicen Señor, Señor, porque mi Señor Jesucristo no se equivoca, ni la palabra de Dios tampoco. Él dice: bien profetizó Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso la palabra del Señor nos dice, hermano, claramente Dios no espera amor y fe de esa gente, hermanos. Lamentablemente. Muchos hermanos han estado a punto de meter el gol. ¿Y qué ha pasado? No han escuchado la bendita palabra del Señor. Y se han ido a escuchar doctrinas de demonios. Doctrinas falsas. Y mi Señor Jesucristo, que después de Él iban a llegar profetas, falsos profetas. Entre esos Mahoma y entre esos muchos más. De esos que hay hoy en día un montón. Pero dice la palabra del Señor, hermanos. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36 dice: mirad también, dice la palabra del Señor. La Biblia nos dice a nosotros: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Dice: y de los afanes de esta vida. ¿Cuánta gente, hermano, al igual que el hermano de Israel, de Jacob, que cambió su progenitura, hermanos, por un plato de lentejas, hermano? ¿Cuánta gente ha cambiado el nombre de mi Señor Jesucristo? Ha cambiado, porque es que mi Señor Jesucristo no es religión. Han cambiado mi Señor Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo, por un plato de comida, por un trabajo, por un hombre o por una mujer. La han cambiado. Dice la palabra del Señor, dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida,
y venga de repente sobre vosotros. ¿Quiénes son vosotros? ¿A quiénes se refiere? Aquellos tibios, aquellos hipócritas, aquellos que dicen ser cristianos y son sinagogas de Satanás. Y dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice la palabra del Señor, velad, pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Hay que hablar claramente, hermanos. Yo soy un pecador de pecadores, hermano, que fue levantado de una banca. El Señor me levantó, me sacó de la basura, me sanó un cáncer, 2 de hecho. Y estoy aquí proclamando la bendita palabra del Señor, porque a eso fui llamado, a eso eres llamado el día de hoy, hermano. Por eso nuestro Señor Jesucristo reprocha esa actitud de la iglesia que no ama ni cree la palabra de Dios. Hace caso omiso a la palabra del Señor. Esa gente que está cargada de maldad y pecado dentro de las mismas iglesias. Lo estamos mirando, hermanos. Eso es lo que dice nuestro Dios el día de hoy. Y si tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, hermanos. Y tenemos que velar y orar. ¿Por qué? Porque los que tienen que velar y orar para escapar somos nosotros los creyentes. Nosotros somos los que tenemos que velar y orar. Así, ¿por qué? Porque los perdidos ya no saben nada del arrebatamiento de la iglesia. O usted ha escuchado a un católico, a un mormón que te hablen del arrebatamiento de la iglesia. No, porque no les han hablado. Porque no quieren. Porque están disfrutando todavía el pecado, hermanos. Pero tú tienes que tener esa coinonía con el Señor, y los que tenemos que velar somos nosotros, porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios a nosotros. Capítulo 3 de Apocalipsis dice, lo vamos a hablar claramente, donde el Espíritu Santo nos habla el día de hoy. El Espíritu Santo le habla a las iglesias, y por eso siempre decimos que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, dice la palabra del Señor. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, dice la palabra del Señor, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no saldrás. Aquí dice la palabra del Señor algo muy bonito, porque si no velas, vendré sobre ti como ladrón, hermano. Un ladrón nunca te va a llamar a tu casa, te va a poner un mensaje y te va a decir, hey, esté preparado que voy a ir a robarte. Por eso la palabra del Señor dice, velad pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Dice la palabra del Señor, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quién dice amén? Amén. Y lo más hermoso dice el Señor, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dice a las iglesias. Aquí no dice a los inconversos, a los que no quieren escuchar. Llévale el mensaje. Y si esa persona se sienta contigo o te invita a tomar un café, siéntate con él. Y si la persona no quiere, pues, ¿qué vamos a hacer? Sigue orando por él. Si es familiar tuyo, sigue orando por él. No podemos hacer nada, porque solamente el Espíritu Santo es el que nos convence de todo pecado, hermanos. Amén. Amén. Yo lo que está pasando hoy en día, Primera de Tesalonicenses. Hermano, muchos predicadores y falsos profetas hablan de un avivamiento impresionante. Ya hemos hablado de estos, de estos fascinadores, de estos que llevan esa palabra del Señor así con la palmadita ahí en la mano, tranquilo, eres salvo, tranquilo, eres borracho, pasa aquí, esté en la iglesia, esté en el culto y salga y haga lo que quiera, tú eres salvo, salvo, siempre salvo.
Y eso es lo que nos están hablando muchos falsos profetas. Un avivamiento, hermano, dice que impresionante antes del arrebatamiento de la iglesia. Eso es mentira. Eso es mentira. Pero lo único cierto, hermano, es que tal avivamiento no existe. Eso ya lo sabemos los que estamos comiendo Biblia todos los días. Más socorro, Dios la bendiga. ¿Y qué es lo que pasa con esto, hermano? Que por conseguir esto, muchos predicadores, muchos pastores, digo muchos porque no son todos, gracias a Dios. Porque conozco unos pastores, hermano, que mejor dicho, es grato escuchar la palabra de Dios a través de ellos. Y les mando un saludo muy especial a todos y cada uno de ellos, hermano. ¿Por qué? Porque por conseguir esa carnalidad en las iglesias, esa ceguera espiritual, lo que abunda hoy en día es la tibieza. Y ya sabemos qué le va a pasar a los tibios. Dios los va a vomitar de su boca. ¿Quién dice amén? Amén. Porque hay que hablar, hermanos. Hay que atacar el pecado en la iglesia. Hay que atacar el pecado en la iglesia, hermano. Y hay que decir las cosas como son. Esas iglesias, una tibieza impresionante, esa incredulidad dentro de la iglesia, hermano. Esa desobediencia a Dios. Yo soy cristiano. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no le cree a Dios. Y los demonios creen y tiemblan. Y eso lo dice la misma palabra. Dios lo que espera, obediencia, es de los mismos creyentes. Que tengan fe. Que sigan ahí como Job. Que a pesar de que les quitaron, le quitó todo, le quitó la familia, le quitó todo. Dios estaba ahí. Nosotros los creyentes debemos estar así, como ese pueblo de Israel que está en este momento batallando y orando y pidiéndole al Señor. Con fe, llenos del Espíritu Santo. Y debemos de arrepentirnos de corazón, hermanos. Llegar a una iglesia, hermanos, llegar a una iglesia, el pastor lo llama a usted, venga y entregue su corazón a mi Señor Jesucristo. Eso es fácil. Lo difícil que se le hace a muchas personas es seguir a mi Señor Jesucristo. Él entrega su corazón, pero le hace difícil seguir a mi Señor Jesucristo porque no quiere dejar su carnalidad, esa tibieza. Mi Señor Jesucristo, Él te llama, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que dice amén. Amén. Gloria a Dios. Y ahí es donde nosotros debemos estar ahí afianzados con esa fe, mejor dicho, esa fe, como siempre lo digo yo, a prueba de balas. Dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a santificarnos por completo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice amén? Amén. Gloria a Dios. Mi Señor Jesucristo no está colgado en una cruz como nos lo quieren enseñar a nosotros. Mi Señor Jesucristo resucitó. A mi Señor Jesucristo nos lo quieren mostrar ese hombre que no puede con nada, que está sentado allá en las manos de María. Nos lo quieren mostrar de esa manera. No. Mi Señor Jesucristo resucitó. Y que viva el Rey. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Y si tú quieres ser santificado por el Señor, tiene que ser en espíritu, alma y cuerpo. Porque debemos adorar al Señor no en imágenes, sino en espíritu y en verdad. ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 22. Vemos hoy en día una iglesia inmadura, una iglesia carnal, hermanos, que no está preparada, hermano, para irse en el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero tampoco está preparada para lo que va a acontecer si se queda. Ya hemos hablado de eso, hermanos, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas, de lo que dijeron los 7 truenos. Gente, esa iglesia que no está preparada ni para eso, no están preparados para irse en el día que suene la trompeta, porque se tocará la trompeta, dice la palabra del Señor. Y podemos leer ese pasaje que me encanta. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, donde la palabra del Señor dice claramente. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, donde nos dice gracias, hermana,
donde nos dice la palabra del Señor claramente a todas aquellas personas. Por eso vemos a esas personas que se ven marchar un ser querido y no pueden con ese dolor, no pueden con ese dolor, lloran amargamente. No estoy diciendo que no lloren, pero no solamente lloran el día que ven marchar a su ser querido, sino que pasan 4, 5, 6, 7 años y más y todavía están llorando sus seres queridos. Como vemos muchas personas, pero el Señor nos dice en 1 Tesalonicenses capítulo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca a los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que mi Señor Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Porque por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no precederemos a los que durmieron, a los que han muerto con mi Señor Jesucristo en su corazón. Dice la palabra, porque el Señor mismo, mi Señor Jesucristo, no va a ser un ángel, no va a ser otro, mi Señor Jesucristo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, del tercer cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor. Amén. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Y dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que estemos listos, los que seamos dignos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. A mí me encanta llevar la palabra del Señor, hermanos. Y debemos estar listos, hermanos. No vivamos como ya lo hemos dicho, cristianos, hermano, que entran, dejan el pecado en la puerta, y hermano, y muchos en muchas religiones van a la iglesia y cuando salen de ahí se van a la discoteca. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Gente que se va a pasear, se va a la playa y como, ay, vamos a entrar a una iglesia y vamos a estar un momentico y seguimos con el pecado. No, hermano, lo que Dios quiere es obediencia. Lo que Dios quiere es obediencia. Apocalipsis capítulo 22, versículos 10 y 12 dice la palabra del Señor para aquellas personas que no están preparadas, hermanos, ni para irse en el arrebatamiento de la iglesia, ni tampoco para los que se van a quedar y resistir todos los embates de lo que dice la tribulación y gran tribulación. Apocalipsis 22, versículos 10, 12, y me dijo: no selle las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. Dice la palabra del Señor: aquellos que son justos, que se creen justos. Dice: el que es justo, sea justo todavía. Pero aquella persona que dice que es inmundo, la palabra del Señor le dice: sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia si cree que con eso se va a salvar. Por la palabra del Señor dice: el que es santo, santifíquese todavía, dice la palabra del Señor. Dice: he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. No seamos tibios, hermanos. Seamos santos, como aquel que Él es santo. Bienvenido, Jaime, Dios te bendiga. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice la palabra del Señor: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque dice la palabra del Señor, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Debemos recordar, hermano, eso, hermano. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12, porque, hermano, aquí hablamos es con la palabra del Señor en la mano. Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12 dice la palabra del Señor: y esto, conociendo el tiempo. Conocemos el tiempo, hermano. Tenemos que ser ciegos para no ver lo que está sucediendo en el mundo, para no darnos cuenta nosotros como cristianos
Una persona que nunca ha escuchado la palabra del Señor, una persona que nunca se le ha acercado una persona o ha ido a una iglesia donde nunca le van a hablar de la palabra del Señor, no sabe lo que está sucediendo ahora. Y se están haciendo preguntas, ¿por qué está sucediendo todo esto? ¿Por qué? Porque no ha ido a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 13, versículo 11 y 12, dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, hermanos. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creíamos. Antes creíamos. Ahora le creemos a Dios, le creemos a la palabra del Señor. La noche está avanzada y se acerca el día, dice la palabra del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, dice la palabra del Señor. ¿Qué dice amén? Amén, amén. Acompáñenme, hermano, a Mateo capítulo 25, versículo 6, donde nos habla claramente, hermano, y hemos hablado hasta la saciedad de esto. Capítulo 25 de Mateo, versículo 6, y vamos a leerlo hasta el 13. Donde aquí nos habla claramente, y las iglesias deberían hablar constantemente, hermanos, constantemente de esto, porque como dice la palabra del Señor, que para colmo de males llega el esposo y se encuentra con una iglesia tibia. Muchos no se podrán ir, hermanos, cuando Él venga a recoger la iglesia. Muchos no se van a poder ir, hermanos. Y hay que decirlo claramente. ¿Y qué es lo que pasa en ese entonces cuando venga mi Señor Jesucristo y que no estemos listos? Vamos a estar en serios problemas. Vamos a estar en serios problemas, hermano, pidiendo aceite como lo hacían estas vírgenes. Que habían 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Capítulo 25, versículo 6 al 13 dice: a la medianoche se oyó un clamor, se sonó la trompeta. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, las 10, dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas, las 5 insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero entonces estas 5 se fueron, pero dice la palabra del Señor, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, sonó la trompeta, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas del Cordero. Se cerró la puerta, después vinieron las otras 5, después dijeron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Por eso la palabra del Señor dice en el versículo 13: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué dice amén? Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que muchos predicadores, muchos pastores, sacerdotes deberían estar llevando la palabra del Señor, no diciéndole a la gente tonterías de un conejo que pone huevos. Y tienen a todo mundo ahora en este momento fiestas y todo esto, y a nuestros niños que los engañan desde dentro de sus propias escuelas y colegios. Y ahí hoy en sus casas están enseñando a nuestros niños algo que verdaderamente no deberían estar enseñando. Si verdaderamente celebraste esa Semana Santa, y si verdaderamente crees que mi Señor Jesucristo resucitó, eso es lo que deberías estar celebrando el día de hoy. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Y este es el mensaje, hermanos. Este es el mensaje que el Señor nos trae el día de hoy, hermanos. Debemos ser fieles con el Señor. Es la única solución, hermanos. Es fácil. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 12, versículo 35, dice claramente: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, dice el Señor. Amén. Él viene pronto, hermanos. Multipliquemos esos talentos que Dios nos dio. ¿Cuántos en las mismas iglesias, hermano? Y yo soy uno de esos también, porque yo no soy perfecto. Y le pido perdón a Dios por no serlo. Todavía no he llegado a ser ese siervo inútil, hermano. No hemos llegado a ser ni siervos inútiles. Soy un llamado del Señor, soy un siervo del Señor, pero no he llegado a ser un siervo inútil. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 25, versículos 20 y 21. Dice:
Y llegando él, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, buen siervo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Quien dice amén. Amén, amén. Y ya conocemos todo el capítulo, ya conocemos de los otros siervos. Dice la palabra del Señor, hermanos, porque debemos ser esos siervos que estamos trabajando para el Señor. Debemos ser esos siervos, hermano. ¿Por qué? Porque el arrebatamiento de la iglesia, hermano, muy pronto será, hermanos. Pronto va a sonar una trompeta, hermano. Mucha gente está ignorando eso, hermano. Mucha gente está diciendo, pero es que eso se está hablando y se está hablando y se está hablando y nunca ha sucedido. Y todo lo que está sucediendo, de eso no saben. ¿Por qué? Porque nunca han ido a la palabra del Señor. Mi Señor no retarda su promesa. Él dijo, vengo pronto y mi galardón conmigo para todos los que estén preparados. Ya, Él dijo, vengo pronto. Él dijo que vendría pronto. Y para Él 1000 años son como 2 días, hermanos. O sea que Él dijo, Él mismo lo dijo, hermanos. 1000 años es como un día. Y un día como 1000 años. Por eso la palabra del Señor en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9, dice, la palabra del Señor dice así, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Hermano, el Señor no retarda su promesa, dice aquí, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Hermano, la misma palabra nos advierte. No todos nos vamos a ir. La misma palabra nos lo advierte el día de hoy y por eso debemos atender claramente lo que la palabra del Señor nos quiere decir el día de hoy. Seamos fieles con el Señor. Seamos fieles con Él. Es el momento, hermano, de acercarnos al Señor, de acercarnos a su palabra. Porque dice la palabra del Señor que cerca de ti está la palabra. Cerca de ti hay alguien que te habla de la palabra del Señor en tu trabajo, en tu casa. Tienes un hijo que era un rebelde, que era un sicario, que era un drogadicto, pero los mismos padres y hermanos están viendo que Dios ha levantado hombres de esa manera y aquí están viendo uno. Este hombre que Dios levantó de la basura y en este momento, está llevando la bendita palabra del Señor. Y si tú tienes una persona como este siervo en tu casa, que Dios, que la mamá lo ha visto, que Dios lo ha levantado de la basura, créale porque Dios te está mandando un mensaje a través de él. Y este mensaje es para mi madre, este mensaje es para mis hermanos, este mensaje es para mi esposa, para todo el grupo. Para todos los que están aquí escuchando la bendita palabra del Señor. Este mensaje es para mis amigos. Este mensaje es para mis tíos, mis tías. Para mis cuñados y para mis cuñadas. Este mensaje es para ti. Dice Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Porque dice la palabra del Señor. Más que dice la palabra del Señor. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Hoy que se está celebrando, no se está celebrando, se dice que hoy resucitó mi Señor Jesucristo, que Él resucitó hace más de 2000 años, pero se está celebrando hoy, dijo se resucitó, y no están diciendo eso, se está celebrando, es ahistar y un conejo que pone huevos. Eso es lo que están celebrando el día de hoy. Y el término de la semana de parranda, de la Semana Santa. Y eso lo estamos viendo, hermanos. Acepta a mi Señor Jesucristo en su corazón el día de hoy, hermano. No espere, mi hermano, que sea demasiado tarde, que suene esa trompeta y te quedes. Dios no puede ser engañado, hermano. Ya lo leímos claramente en Gálatas. No seamos
como dice 1 Corintios 6:9, siéndole infieles a Dios, como muchos hombres y mujeres que le son infiel al marido y van y se corrompen con otra persona, se bañan, se echan perfume, se echan jabón, se echan de todo y llegan a la casa como que engañarán a su marido o engañarán a sus esposas. Pero a Dios no lo pueden engañar, hermanos. Dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 22, versículo 22. Guarde esta palabra en su mente y en su corazón, hermano. Y si tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias el día de hoy. Dice Jeremías capítulo 22, versículo 22. Dice, aunque te laves con lejía, después de que hayas ido a fornicar con una imagen, después de que hayas ido a consultar a un brujo por allá, después de que hayas ido por allá a hacer cosas, dice la palabra del Señor, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová de los ejércitos. ¿Quién dice amén? Amén. No engaña a Dios, no crea. ¿Cuál era? Jeremías. Jeremías capítulo 22, versículo 22. No, No dice eso. no era. Dios quiere tu salvación. Ahorita lo miramos. Dios quiere tu salvación porque el fin se acerca, hermanos. Él te quiere perdonar todos los pecados, no importa los pecados que hayas cometido, hermano. No importa lo que seamos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Me gustaría que me buscara ese. Él nos ama a pesar de lo que somos. Se acerca el fin, hermano. Se acerca el fin. Créalo. Créalo o no, el fin se acerca. Créalo o no, se tocará una trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. En 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 y 8 dice la palabra del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca, dice. Sed pues sabios y velad en oración. Sed pues sabios y velad en oración. Y ante todo, dice la palabra del Señor, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor de Dios, cubrirá multitud de pecados. ¿Quién dice amén? Amén. No importa lo que nosotros, el enemigo, el diablo te dice, no vayas a la iglesia. ¿Para qué? Si tú mañana vas a hacer lo mismo. No, ve a la iglesia. Y el único que te va a convencer no va a ser el pastor, no va a ser tu hermano, no va a ser nadie. El Espíritu Santo te va a convencer. Jeremías 28. 22, 28. 22, 28. Entonces dice la palabra del Señor, 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 y 8. Jeremías 2, 22, 28. 2. 2, 22, 28. Dice la palabra del Señor, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sabios y velad en oración y en todo, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Amén. No se deje engañar de Satanás, hermanos. Si el Señor te quiere salvar el día de hoy, no importa lo que hayas hecho, no importa. No importa, la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, Jeremías capítulo, Creo que es 22, 24. Jeremías 2, dice, 22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí. Dice la palabra del Señor, hermano, que tenemos que mirar, hermanos, que nuestra salvación es personal. No, no es. Nuestra salvación es personal. Algo muy importante que tenemos que entender, hermanos. No es cuestión de que yo te vaya a convencer. El Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Y la misma palabra nos dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Dice que el alma que pecare, esa morirá. Por eso muchas veces, y la palabra de Dios misma lo dice, que nosotros antes de ser cristianos, antes de recibir a mi Señor Jesucristo en nuestro corazón, nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Antes vivíamos así. Y dice Ezequiel 18, 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo nos llevará el pecado del Padre, hermano. Nosotros oramos por nuestros hijos. Oramos por nuestros padres.
Y aunque no quieran y se rehúsan a venir a los pies de mi Señor Jesucristo, algún día lo tendrán que hacer. Porque escrito está, dice la palabra del Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Por eso, hermano, lleva el mensaje. No importa que se enfaden contigo, lleva el mensaje. Ese mensaje de salvación. No depende de nosotros si la persona se salva. La salvación es personal. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Quién dice amén? Amén, amén. Ese es el mensaje que proclamamos, hermanos. Dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 21, versículos 35 y 36. Claramente lo dice, hermanos, porque como un ladrón, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, hermanos. Todos. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Es Jeremías 2:21. Ya. Vamos a leer, hermanos, para terminar. La bendita palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. ¿Tiene alguna oración pendiente? Bienvenida a Zulema, Dios te bendiga. Qué bueno verla por acá. 17. Para terminar, dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 17. Para que lo tengamos en cuenta, hermanos. Ese es el mensaje de salvación que el Espíritu Santo quiere que tú recibas el día de hoy. No te dejes engañar más. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra del Señor de esta manera. Esto digo, pues, y digo y requiero en el Señor Jesucristo. No lo estoy diciendo como hombre, hermano. Dice la palabra del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Lo que está sucediendo este día, lo que ha sucedido en toda la semana. Y eso dice la palabra. Esto pues digo y requiero en el Señor Jesucristo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias, para cometer con avidez toda clase de impureza, hermanos. Tú, si eres cristiano, sal de ahí. Sal de ahí. No vivas en carnalidad. Deja de ser tibio. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Porque muchos, dice la palabra del Señor, que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa ignorancia es por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. Esta palabra la puedes buscar tranquilamente ahí en el diccionario, en tu teléfono. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de mi Señor Jesucristo. Nosotros hemos aprendido otras cosas, si en verdad lo habéis oído. Por eso la palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en mi Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién dice amén, hermano? Amén, amén. Dice la palabra del Señor, muchos hermanos, ay, es que yo no voy a predicar porque es que yo no he ido a un seminario, yo no he ido a estudiar teología. No, hermanos, dice la palabra del Señor aquí claramente, hermanos.
Mas vosotros no habéis aprendido así de mi Señor Jesucristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él. Él es el que nos enseña conforme a la verdad que está en mi Señor Jesucristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la palabra del Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos totalmente del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, hermanos. Muchos cristianos todavía están viviendo en eso, una cervecita, un cigarrillito, todas esas cosas, hermanos. Y dice la palabra del Señor en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos de la carne y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice la palabra del Señor 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Dice, en la justicia y santidad de mi Señor Jesucristo. ¿Quién es mi Señor Jesucristo? La verdad. Amén. Por lo cual, dice la palabra del Señor, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice la palabra del Señor. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así dice la palabra del Señor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Recuerde que la palabra del Señor dice que con toda palabra ociosa que hayas dicho, se te va a juzgar. Dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, a los que la oyen, dice la palabra del Señor. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Quién dice amén? Amén. Si tú verdaderamente eres un cristiano de verdad, no un cristiano tibio, un cristiano fiel y verdadero, un cristiano que honra la palabra del Señor, un cristiano que obedece a Dios, eres sellado por el Espíritu Santo del Señor. Dice la palabra del Señor, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Dice la palabra del Señor, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y toda maledicencia y toda malicia. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos cristianos no vemos todavía con todas estas cosas? Ay, yo perdono a la hermana, pero no olvido. Van a las iglesias y están siempre ahí con el chismecito y con toda esa historia. Dice la palabra, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice la palabra del Señor, antes de hacer eso, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y Dios que nos perdonó, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermano, pero Dios, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo que lo conoce todo el mundo, porque por eso fue que mi Señor Jesucristo murió en esa cruz. Por eso derramó toda su sangre para lavarnos de toda impureza de pecados. Él pagó esa deuda allá en esa cruz por nosotros. Y dice la palabra del Señor, Dios lo bendiga, Filomeno, dice la palabra del Señor claramente. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dice amén? Amén, amén, gloria a Dios. Día de hoy, hermanos, vamos a orar por la hermana Evangelina Guzmán, Evita, le llaman amorosamente, que está pasando por la recuperación de su cirugía de la rodilla. La hermana Alicia tuvo la oportunidad de ir a visitar, muy pronto le iremos a visitar. Evita, Dios la bendiga. Vamos a orar también por Zulema,
Baquedano, Dios te bendiga, Zulema, a ti y a tu hermosa familia, tanto aquí en los Estados Unidos como allá en tu hermoso país. Saludamos también a mi cuñado, a mi concuñado Filomeno Hernández y a su hermosa esposa Nena, que le decimos con cariño, a sus hijos, a todos y cada uno de ellos. Dios los bendiga. También oramos por todos mis cuñados, por todas mis cuñadas, por Elías, por Rosa, por Silvia. Dios te bendiga. También oramos por todos los enfermos, entre ellos también están los padres de Filomeno, que están pasando también por quebrantos de salud, por los padres de mi concuñado también, el esposo de Rosa. Dios los bendiga a todos sus hijos. Oramos también por todo el grupo de oración, Salvos por Gracia, por el hermano Alejandro y su esposa, que también está pasando por quebrantos de salud. Oramos por todos y cada uno de los enfermos, por Rodrigo, Dios te bendiga. Sabemos por lo que estás pasando, pero también en Cristo Jesús tenemos sanación y tenemos salvación. Amén. Recordemos eso, hermanos. Oramos por mi tío Javier, que también está bastante enfermo, mi tío David Posada y su amada esposa Siria, allá en Cali, Colombia, por mi tía Ligia, allá en Versalles, por todos mis amigos allá en Versalles. Oramos también por nuestra amada Emma Giraldo, que también está pasando por quebrantos de salud y sabemos ese dolor que hay en toda su familia. En esas familias que vemos a nuestros seres queridos yaciendo en una cama con un dolor que no sabemos qué hacer, pero nosotros sabemos que si imploramos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, Dios hará lo que Él está estipulado para esa persona. Por eso le decimos a todas estas personas, también para Iván allá en Venezuela, para Callita, si Dios te está llamando para que le entregues tu corazón, no importa, quizás Dios te está dando la oportunidad allá en esa cama donde estás con esos dolores, Dios te está llamando a que te pongas a cuentas con Él. Y quizás Dios tenga misericordia de ti y te sane. Y si no, que te lleve. Pero sabemos que si tú le entregas el corazón a mi Señor Jesucristo, en ese momento ya tú eres cristiano, ya tienes a Cristo en el corazón. Y tenemos esa promesa de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. ¿Quién dice amén? Hermano, oremos por todos los enfermos y aquellos que están mal en esa cama. Entrégale el corazón a mi Señor Jesucristo. Va a sonar esa trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Mi Señor Jesucristo resucitó, porque si creemos que Dios resucitó a mi Señor Jesucristo también traerá a todos los que murieron en Él. Amén. Amén. Vamos a orar por todos los enfermos, oremos por el pueblo de Israel. Hermano, no nos dejemos engañar, hermano. El pueblo, ese pedacito de tierra es de Israel. Los que están ocupando son los palestinos. Ellos están de ocupas allá. Y Dios está, el pueblo de Israel está luchando por ese terruño que Dios le ha dado a ese pueblo. Oremos por ese pueblo que está siendo atacado y el mundo lo quiere, el diablo lo quiere mostrar al mundo al revés, que es que Israel está robando tierra. No, son los palestinos y los jordanos los que quieren quitarle el pedazo de tierra que le corresponde a Israel. Y oramos por el pueblo de Israel. Oremos por todos y cada uno de los enfermos. Oramos por nuestros hijos. Oramos por Ramón, por Lili, por Roxana. Oramos también por Alex, por Iván Camilo allá en Colombia. Oramos por sus padres. Por Jesús Guizar y toda su familia allá en México. Oramos por Teresa allá en Cali, Colombia. Oramos por la familia del hermano Mariano, que pide a gritos por su familia, que vive allá en México, que lleva más de 18 años sin ver a su familia, el mismo tiempo que lleva este siervo sin ver a mi familia. Y desde aquí, a través de estas ventanitas, les mandamos saludos a todos y cada uno de vosotros. Oramos por la salud del hermano Mariano. Oramos también por los que no vinieron. Oramos por Jorge, por Daisy, por Alejandro, por Lupe, por Salomé. Que Dios los bendiga donde estén. Oramos también por Julián, por Alba, por Cristian y por Emanuel. Dios los bendiga. Por el hermano Melvin. Oramos también por el hermano César.
Dios lo bendiga. Oramos por todo el grupo, oramos por mi esposa, por esa mujer amada que también está pasando por cuestiones de salud, pero Dios proveerá. Dios proveerá para todo lo que haya que hacer. Aquí estamos siguiendo adelante, pidiéndole al Señor. No, no es porque seamos cristianos, no es porque yo diga que soy cristiano, lo tengo todo. No, soy cristiano porque sé que necesito de Dios todos los días. Y imploro a Dios todos los días, hermanos. Oremos por estos países que están en conflicto, por Ucrania, por Rusia. Oremos por allá lo que está pasando en la franja de Gaza. Oremos por todo, sea por los que están peleando por el sí o por el no, pero vamos a orar por ellos. Oremos por el pueblo de México, por Colombia, por Venezuela. Oremos por todos y cada uno de nosotros, por aquellos soldados que están siendo tirados a la batalla, peleando algo que solamente está a disposición de una o dos personas que pueden hacer solamente un trato con un bolígrafo, un trato de paz y ya se acabó. Y nos están mandando a nuestros muchachos a que se maten entre ellos mismos. Oremos por ellos, por los que están en las cárceles, por los que están secuestrados, por aquellos que están en las fronteras queriendo buscar un sueño o como lo llaman coloquialmente, la pesadilla americana. Hermano, ya aquí en este mundo ya no hay nada bueno para nosotros. Párese donde tú te pares, hermano, verdaderamente ya no hay nada para nosotros. Nosotros ya no valemos nada para el sistema, nosotros solamente somos un número para el sistema. Por eso Dios te está diciendo en este momento, orar, velar y orar para que seamos dignos de escapar de todas las cosas que están a punto de suceder sobre toda la faz de la tierra. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestros ojos, oremos por todos y cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pido, Señor, en este momento, Señor, ilumíname con toda esa sabiduría, Señor, que tú nos das a todos y cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, venga sobre nosotros en este momento, Padre Celestial. Que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestro espíritu, Señor, para que salgan esas palabras, Señor. Esas palabras, Señor, de mi boca, Padre Celestial, pidiendo, Señor, salud física y espiritual por todos y cada uno de los enfermos, Señor. Te pedimos por esos hombres y mujeres, Señor, que hoy día son padres, que ya son de avanzada edad, Señor, y que han sido olvidados por sus hijos, Padre Celestial. No los desampares, oh Padre Santo. Te pido por aquellos cristianos, Señor, verdaderos cristianos que están siendo atacados por el enemigo, por el diablo, por Satanás, Padre Celestial, que están siendo engañados incluso, Señor. Que tu Santo Espíritu venga sobre nosotros todos los días, oh Dios, que more en nosotros, Señor, y que seamos portadores de este mensaje, no solamente aquí a través de las redes sociales, Señor, sino todos los días en nuestro trabajo, Señor, en nuestra vida cotidiana, diciéndole a las personas, arrepiéntete, tú eres un pecador, que no tengamos miedo de decirle eso a las personas, porque eso fuimos nosotros, pecador de pecadores, Padre. Te pedimos por todas estas personas, Señor, que están escuchando este mensaje a través de las redes sociales, poderoso Dios. Este mensaje se ha entregado, Señor. Haz tú, Señor, el resto, Señor. Nosotros solamente somos esos trabajadores que tiramos la semilla en la tierra, Señor. Y tú eres el que la haces producir, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno, Padre Santo. Te damos gracias por todo, Señor. Porque todo lo que tenemos, Señor, proviene de ti, Señor, de tu amor, de tu misericordia, Padre. Oramos también por los alimentos, Padre. Bendice, Señor, a todos esos hombres y mujeres que trabajan arduamente en el campo para que ese alimento llegue a nuestra mesa, Señor. Te pedimos, Señor, por las hermosas manos que preparan esos alimentos, Señor, para que sean nutritivos, Señor, a nuestro cuerpo, como nutritiva es tu palabra a nuestro espíritu, Señor. Padre, que esa palabra quede en tus manos, Señor. Que como una ofrenda, Señor, haya subido, Señor, allá al trono donde tú estás y donde está sentado mi Señor Jesucristo a la derecha, porque es que eso es lo que vemos en este momento, Señor. Por eso, llenos de tu Santo Espíritu, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre,
en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén, gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Un saludo muy especial, Filomeno, Dios te bendiga. Hermano Robert, Dios te bendiga. Hermano Heriberto, Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Hermano, el arrebatamiento de la iglesia es un hecho, no es mentira, créanlo, es verdad. Hermano, si suena esa trompeta y si te quedas, hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Un saludo muy especial, Dios los bendiga. Amén. Amén.